Hola, soy Ana Luisa Fajer, soy la jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos. Jefa de Cancillería quiere decir la número 2 en la embajada, con el país con quien tenemos la relación más importante, y soy una puma apasionada. Llevo a la UNAM tatuada en mi corazón. Estudié la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tanto en la vieja facultad, como le llamamos, como en la nueva. Una universidad maravillosa que me brindó muchas oportunidades y me dio las herramientas para estar hoy donde estoy. Después hice una maestría en estudios sobre África en el Colegio de México durante 3 años, y después me fui a la Universidad de Santa Cruz, California. Me invitó uno de los profesores que tuve en el Colegio de México a dar clases sobre Sudáfrica y a tomar algunos cursos del doctorado en sociología, y ya después volví a la Ciudad de México a trabajar. En la UNAM fui inmensamente feliz. Mantengo amigos hasta ahora que hice en la escuela, admiro muchísimo a mis profesores, y de hecho me dieron las herramientas para ser africanista, por ejemplo. De ahí saqué la idea de estudiar África, porque en ese momento en la UNAM pues todo mundo estudiaba temas del Pacífico, desde luego de América del Norte, de América Latina, pero África estaba olvidada. Y yo conocí a un profesor africano de Benín que dio clases en la UNAM, y en un salón muy chiquito nos concentramos 6, 8 estudiantes, y yo buscaba una clase de metodología de las relaciones internacionales para hacer mi tesis, y resulta que me topé con África. Y bueno, desde ahí fue mi pasión, y de hecho hoy mi carrera diplomática 50% está dedicada a África, ha estado dedicada a África, y el otro 50% a América del Norte. Cuando regresé de mi aventura en la Universidad de Santa Cruz, California, llegué a mi escuela de primaria, el Héroes de la Libertad, y ahí di clases de francés. Busqué trabajo en la Cancillería, y afortunadamente después de 6 meses de dar clases de francés en mi escuela de primaria, pues entré a la Cancillería, y entré con toda la suerte del mundo, porque esa fue suerte, a ser la asistente del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, quien fue mi maestro, mi mentor y mi jefe. Y ahí, bueno, pues le cargaba el suéter y contestaba en los teléfonos. No hacía más que eso. Pero de ahí inició lo que ha sido mi carrera diplomática. Yo me negaba rotundamente a formar parte del servicio exterior, porque yo me había casado recientemente y no sabía si íbamos a poder seguir una vida diplomática junto con mi entonces marido. Pero bueno, Fernando Solana tuvo la visión y la terquedad de insistirme que entrara al servicio exterior, y de ahí entré al servicio exterior. Me acuerdo que un día me dijo: oye, ¿qué quieres hacer en la Cancillería? Ya fuiste mi asistente, lo cual me permitió ver la Cancillería desde adentro y aprender muchísimas cosas sobre pues política exterior y desde luego la diplomacia, ¿no? Y entonces me dijo: ¿a dónde te quieres ir? Yo le dije a la dirección de África, y me dijo: ¿por qué África? África está atrás en la historia, llega tarde a todos los procesos. Yo le dije: porque África es el futuro. Y entonces me fui a la subdirección para África, de ahí me promovieron a la dirección, de ahí me salí unos años de la Cancillería, tuve a mis hijos, estuve lo más que pude con ellos, y me dediqué a otras cosas que me han ayudado mucho a realizar el trabajo que realizo hoy, que es la migración. Estuve en el Instituto Nacional de Migración, fui directora general para Relaciones Internacionales e Intergubernamentales. Estuve en una ONG luchando por defender la vaquita, no la vaquita marina, hoy es la que tenemos que defender, la ballena gris en aquel entonces, porque iban a construir una gran salinera e iba a impactar la ballena. Entonces hice cosas con sociedad civil, trabajé en el Senado también, en la Comisión de Relaciones Exteriores que presidía Fernando Solana en esa época,
y bueno, pues con eso viajé a muchos lugares, a las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial, pudiendo ejercer lo que yo aprendí en la UNAM. Y aprendí mucho en la UNAM en términos de diversidad, de inclusión, de pasión por el conocimiento, por el aprendizaje, y también a darle a la gente y a compartir mis experiencias. Y en una de esas, gracias a que aprendí África, estuve en el Colegio de México, gracias a Fabiana Donó, que me inyectó toda esa pasión por África, conocí a Nelson Mandela. En 1991, yo trabajando en la Cancillería y siendo directora para África, Mandela fue a México en 1991, como parte de un viaje a América Latina. Sus primeros 4 países en América Latina a los que escogió fue México, Brasil, Cuba y Venezuela, y yo tuve la fortuna, gracias a uno de mis mentores y uno de mis jefes, el embajador Andrés Rosenthal, quien me encargó literalmente velarle el pensamiento a Nelson Mandela. Y bueno, pues eso sí me ha dejado marcada para la vida. Yo recuerdo su paso con calma, con una serenidad enorme de alguien que ha vivido lo que él vivió, 27 años en la prisión. Y curiosamente, a los 27 años después de que yo lo conocí en México, me fui a Sudáfrica como embajadora, después de una larga carrera diplomática de 24 años. Hoy tengo ya 30 años en la carrera, pero a los 24 años de carrera me fui ascendiendo en los rangos. Entré al servicio exterior en 1993, insisto, gracias a la terquedad de Fernando Solana, que me convenció, y en 2018 me hicieron embajadora en Sudáfrica, nada menos, 27 años después de que conocí a Nelson Mandela, y en ese momento también conocí al nieto de Nelson Mandela. Entonces tengo una foto con Nelson Mandela y con Mandla Mandela, que es el nieto. Así es que pues ahí fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido, y ya después me vine para acá. Antes estuve aquí en Washington, ahora estoy de jefa de Cancillería, como decía, y antes estuve de cónsul en Minnesota. Así es que he tenido en la carrera diplomática distintas experiencias, muchas de ellas gracias a lo que yo aprendí en la UNAM y gracias a las herramientas que me dio la UNAM y a mis grandes profesoras y profesores que tuve, que me formaron. Como diplomática de carrera, recientemente estuve en Sudáfrica como embajadora de 2018 a 2021, y de 2021 hasta la fecha estoy aquí en Washington como jefa de Cancillería en la Embajada de México ante Estados Unidos. Previo a eso también estuve una corta temporada en la Embajada de México como jefa de gabinete del entonces embajador, después Sudáfrica y después de regreso acá. Entonces mi última salida ha durado 8 años. O sea, ahorita llevo 8 años fuera, y previamente fui cónsul en Minnesota, en donde viven 300,000 mexicanos y donde estuve 5 años ejerciendo la diplomacia consular, que es uno de los activos de política exterior. Yo escogí la UNAM como universidad. El examen, me acuerdo que fue rudísimo, pero logré entrar porque ese era mi objetivo. La universidad, la UNAM, es una universidad en todos sentidos. Yo soy la primera de mi familia que voy a la universidad, que fui a la universidad. Eso también es muy curioso. Cuando me di cuenta y racionalicé que era yo la primera en mi familia de haber ido a la universidad, y me tocó estudiar en CEU, y bueno, fue la experiencia más maravillosa por la bienvenida que te da la universidad, por las herramientas que te da, por los maestros y maestras que ponen a tu disposición. Uno de los retos mayores es como el tamaño de la universidad es enorme, pues no había tanta posibilidad de una atención personalizada. Yo estudié en escuelas en donde los grupos eran chicos, eran pequeños y había una atención muy cercana de los profesores, y aquí fue lo contrario. Y eso es un reto enorme porque tú tienes que poner mucho de tu parte y agradecerle a la universidad que te está dando esa oportunidad de estudiar
gratis, y ya después le tienes que devolver a la universidad. Eso sí, es un compromiso, pero es tal la pasión que te da esa universidad, porque te haces consciente de lo que te está brindando cuando no tienes recursos, y eso es una maravilla. Yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el 81, y primero tuvimos lo que se llamaba, o no sé si se llama aún, el tronco común, que es en donde aprendíamos las materias y estudiábamos las materias comunes a otras carreras. Había 5 carreras en la facultad en aquel entonces, que creo que siguen siendo las mismas. Y sí, a mí me impuso mucho esos salones de 100 personas en donde era difícil perder la atención por la calidad de los profesores. Y esa conciencia de estar recibiendo todo ese conocimiento, y todo a través de la pasión y de la generosidad de estos profesores, y habiendo pagado 20 centavos, bueno, verdaderamente era un lujo que difícilmente otras personas tienen, sobre todo también por la calidad del trabajo, por los espacios, por la libertad, por la inclusión, por la diversidad, por estar aprendiendo de veras de un mundo con una apertura increíble a pensar, a ser crítico, a compartir también. 2 cosas que me pasaron fascinantes ahí fue que se había creado la República Árabe Saharaui Democrática, me acuerdo, y pues todos teníamos estos ánimos de apoyar a los pueblos, apoyar las independencias, apoyar la democracia. Y todo eso lo viví, lo aprendí en la universidad. Festejábamos esa independencia en aquel entonces con el profesor Jesús Contreras, Modesto Seara Vázquez, un gran internacionalista que ya falleció, y que pues, gracias a él aprendí lo que son los organismos multilaterales y para qué sirven. Y todo esto pues, nos dio una apertura y una conciencia increíble del mundo y de nuestro país también. Ahí me hice socia fundadora, estudiante de la jornada, por ejemplo, en la UNAM. Y también me tocó ver a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo cuando fundaron el Frente Democrático Nacional, que hicieron un discurso súper emotivo en la UNAM hablando de democracia. Entonces todo eso pues son tatuajes, ¿no? Son experiencias que llevas tatuadas en el corazón, y lo mínimo es regresarle a la universidad lo que te dio. Retos hubo también, este tema de tan grandes los salones que a veces no tienes la oportunidad de tener la atención personalizada de los profesores, pero siempre se tuvo la apertura y ellos siempre estuvieron dispuestos a enseñar, a resolver las dudas. Retos grandes también fue recibirme. Eso fue un reto, y creo que sí es muy importante terminar, hacer los exámenes, hacer lo que se requiera. Yo no sé si sigan existiendo las tesis, creo que hay otros formatos para graduarse, pero yo sí hice mi tesis sobre Sudáfrica, y gracias a que tuve un profesor africano comprometido y apasionado que me enseñó África, que soy una de mis pasiones, y que gracias a él hice mi tesis sobre África, sobre Sudáfrica. Acabé siendo embajadora en Sudáfrica, porque también hice mi maestría en el Colegio de México, pues sobre estudios africanos. Cuando no estoy trabajando, que es raro que no esté trabajando, porque en estos trabajos en donde estoy hoy, en Washington, atendiendo a la relación bilateral México-Estados Unidos, pues no hay ningún momento aburrido, y pues estamos conectados 24/7, para bien o para mal. Así es que cuando estoy tranquila, leo cosas que no tienen que ver con el trabajo. Me gusta mucho el cine, hago senderismo, que me encanta, y esta ciudad te lo permite. Hay unos caminos impresionantes, increíbles. Hoy mismo estoy enfrente de este río Potomac maravilloso, viendo el obelisco, teniendo a Thomas Jefferson atrás en su memorial. Esta ciudad es fantástica y te brinda muchísimas posibilidades. Veo mucho cine, leo, oigo mucha música, me gusta bailar, que también es otra cosa que disfruto muchísimo. Me encanta vivir en esta zona del DMV porque te ofrece muchísimas posibilidades. Sobre todo, ser testimonio del cambio de las estaciones es fascinante, y de lo que te brindan esas estaciones. Estamos en primavera y de un día para otro te explota la primavera literalmente.
también hay alergias espantosas, pero te explota la primavera, tenemos a los cerezos, a donde voltees, te acuestas una noche y a la mañana siguiente ya hay flores de todos colores, es una belleza, puedes salir a andar en bicicleta, hay pasajes increíbles, hay muchas posibilidades de tener una bicicleta, rentarla y dejarla en otro lugar, hay scooters, hay el senderismo, que yo decía que hay unos caminos increíbles por descubrir. Está el Rock Creek Park, es increíble que en esta ciudad, que es la capital, en donde están el poder ejecutivo, legislativo y judicial, los centros de pensamiento, y todo se mueve y hay una ebullición, al mismo tiempo sientes una paz y una calma en esta ciudad, que te la da la ciudad, te la da el río, te da el Rock Creek Park, en donde puedes caminar y hacer también andar en bicicleta, es un bosque que tenemos en la ciudad, pues es un privilegio, ¿no? Hay lugares maravillosos, hay una comunidad mexicana maravillosa, pujante, parte de esta red de la UNAM que dirige Leo muy hábilmente y con una pasión increíble, y que nos invita de veras a hacer a la hermandad, ¿no? A unir filas, a hacer algo por la UNAM y a integrarnos, ¿no? Él nos conmina, nos convoca, nos invita a ser parte de esta red, y esta red pues existe aquí, ya no sé cuántos miembros son, pero existe aquí en Washington, en la capital de este país maravilloso. Estoy encantada de pertenecer a la red UNAM en Washington. ¿Por qué? Porque lo que he dicho es, tengo una pasión por la universidad, y oír hablar a la gente que pertenece a la red me emociona muchísimo, y sentir esa hermandad, que finalmente eso es lo que nos dio la UNAM también, esas herramientas para la convivencia, para la solidaridad, para la mentoría, y para dejarnos ser mentís, como dicen en inglés, que nos mentoreen otros jóvenes. A mí me encanta que me mentoreen las mujeres jóvenes, por ejemplo. Yo tengo mujeres jóvenes a mi alrededor que me están mentoreando todo el tiempo, y yo también a mi vez mentoreo. Así es que la Red UNAM te provee de todo esto. Cuando llegan una persona aquí, y les da la bienvenida, y rápidamente la integran, y rápidamente buscan cómo conectarse, cómo conectar a quien llega con brazos abiertos, porque finalmente dejar México, salirte de México es duro, y y muchas veces es porque, bueno, tienes algo muchísimo mejor. Normalmente es eso, para poder ejercer. Y la red te provee toda esa diversidad de carreras, de personas, de personalidades, y eso es lo que me da a mí la red. A las personas egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que les recomiendo es que se atrevan, que abran su mente, su espíritu, su corazón a conocer a personas diferentes, que se atrevan a dar pasos, que no les dé miedo, que busquen mentorías, que busquen a mujeres y hombres que estarán dispuestos y estaremos dispuestos a platicar con ustedes. Yo platico mucho con egresadas y egresados, y eso les digo: siéntense en la mesa, tomen decisiones, hablen, conozcan, abran sus poros para que les entre todo lo que tienen alrededor de ustedes, todo el acceso que tengan, aprovechen cada minuto. Eso nos enseñó la UNAM, a que el mundo es muy amplio, es muy grande, es muy diverso, es muy incluyente, y tenemos que lograr que siga siendo así. Sobre todo, valorar a las personas, acercarse a las personas, aceptar, preguntar, pregunten mucho, atrévanse a preguntar, no hay pregunta tonta, y siempre vamos a estar dispuestas, yo como mujer egresada de la UNAM, a hablar con quien me lo pida, y a darles mis consejos y a inspirarlos para que hagan otras cosas. Yo he llegado hasta acá gracias a lo que aprendí en la UNAM, y gracias a lo que aprendía en el Colegio de México, y gracias también a la gente que me apoyó en la carrera, y desde luego a mi familia también, muy importante. Atrévanse a buscar. La intuición es muy importante. Yo seguí mis instintos, porque yo no sabía que iba a ser embajador en Sudáfrica, y empecé estudiando África. ¿Y yo por qué lo logré? Porque me atreví, porque seguí mis instintos, porque sonaba rarísimo África en el momento,
pero pues me atreví a descubrir, abran su espíritu, descubran, sin prejuicios, sin miedo, láncense al mundo. Con ardor, entona